Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Moreno y soy estudiante de Ciencia de Datos. Hoy pues vamos a hablar de un concepto matemático muy fundamental y pues es el principio de Palomar. Es sencillo en apariencia pero muy profundo en las implicaciones que él tiene. Bueno, nosotros lo veremos como una simple observación sobre palomas y palomares. Esta se convierte en una herramienta poderosa para la combinatoria de números y pues esto nos ayuda a la informática o ciencia de datos, etcétera. ¿Listo? Pues empecemos. Es la siguiente diapositiva. Vamos a ver qué es el principio de Palomar. El principio de Palomar, también llamado principio de Dirichlet o principio de las cajas, establece una verdad muy simple. Dice que si se distribuyen n palomas en m palomares y n es mayor que m, entonces al menos una paloma debe contener más de una paloma. Digo, un palomar debe tener más de una paloma. En términos formales, no pueden existir una función inyectiva de un conjunto de n elementos en otro m elementos, cuando n es mayor que m. Esto fue enunciado por el matemático alemán Peter Gustav Dirichlet en 1834, quien lo llamó, un nombrecito un poquito confuso, que significa principio de los cajones. La fórmula clave es simplemente n mayor a m, donde n es el número de objetos y m el número de categorías o cajas. Aunque parezca un poquito confuso o trivial, esta desigualdad permite demostrar resultados sorprendentes sin analizar cada caso. Por ejemplo, nos permite afirmar que un grupo de 13 personas, al menos 2 nacieron en el mismo mes, o otras aplicaciones que veremos en la siguiente diapositiva. El principio de Palomar cobra vida en situaciones cotidianas. Veamos dos ejemplos concretos y pues ahí se darán cuenta de sus funciones. Primero, los pelos de la cabeza en una ciudad. Una cabeza humana tiene entre 0 y aproximadamente 1.000.000 de pelos. Eso es decir, nuestro rango es decir, más de 1.000.000 de posibles cantidades. Esos son los palomares. Ciudades como Guatemala, Bogotá, Madrid superan el 1.000.000 de personas. Esas personas son las palomas. Como hay más personas que posibles números de pelos, el principio nos garantiza que al menos 2 personas tienen exactamente el mismo número de pelos en la cabeza. Y todo esto pues sin necesidad de contar ni un solo cabello. Ahora veremos el segundo ejemplo. Un pin bancario, pues en un estadio. Un estadio de fútbol tiene, por ejemplo, 30.000 aficionados, 35.000. Esas son las palomas. Un pin de 4 dígitos puede ir de 000 al 999, lo que da 10.000 combinaciones posibles. Estos palomares, pues se dan cuenta que pues como 30.000 es mayor a 10.000, el principio garantiza que al menos 2 aficionados comparten el mismo pin bancario. De hecho, si cada pin lo usara solo 2 personas, habrían como máximo pues como más o menos 20.000 personas. Como tenemos 30.000, al menos un pin es usado pues al menos por 3 personas o más. Un poquito de lógica. Este razonamiento es fundamental en ciberseguridad, en ciencia de datos. Ahora veamos cuándo podemos aplicar este principio y pues cuándo no. Aquí en la cuarta diapositiva, perdón, vamos a ver cuándo aplicarlo y cuándo no. Empecemos cuando sí aplicarlo. En primer lugar, deben existir dos objetos y categorías bien definidos, es decir, un criterio claro para asignar cada objeto a una categoría. En segundo lugar, la condición imprescindible es que haya más objetos que categorías, o sea, n igual o mayor a m, o sea, más palomas que palomares. Esto garantiza que al menos una categoría tendrá 2 o más objetos. Y en tercer lugar, si era pues para que existan no de pruebas de no existencia constructivas, o sea, demostrar que algo no debe ocurrir sin necesidad de encontrar el caso concreto. Por ejemplo, saber que en un grupo de 13 personas hay 2 que cumplen el mismo mes, aunque no sepamos quiénes son. Ahora, ¿cuándo no aplicarlo? Primero, si n es menor o igual a m, es decir, si hay menos o igual número de objetos que de categorías, entonces no garantiza la repetición que es la que queremos. Cada objeto podría ocupar su propio espacio sin colisión. Segundo, si la asignación es ambigua, no existe un criterio claro para agrupar los objetos. El principio no puede usarse, ¿sí?
Tercero, en contextos especiales como cardinalidad infinita o modelos cuánticos, algo muy más allá, no es directamente aplicable. En resumen, el principio pues no funciona solo cuando se cumplen estrictamente sus condiciones. Ahora pasamos a las conclusiones que veremos en la siguiente diapositiva. Para terminar, pues nosotros recapitularemos. El principio de Palomar es una herramienta simple pero muy poderosa. Su mayor valor es demostrar la existencia de repeticiones o colisiones sin necesidad de un análisis muy exhaustivo o mirar caso por caso. Ejemplo, en lo de los pelos, sin mirar, sin contar pelos, sí, cosas así muy fáciles. El origen histórico de Sport Drillche de 1834, una idea del siglo más o menos 14, que sigue vigente hoy. La condición necesaria solo funciona cuando n es mayor a m y las categorías están claramente definidas. La potencia matemática muestra existencia sin construir el ejemplo. Se usa una combinatoria, o sea, una teoría de números e informática. En resumen, cuando hay más objetos que categorías, la repetición es muy inevitable. El principio de Palomar nos lo demuestra con elegancia y sin excepciones. Como estudiante de ciencia de datos, aplico este principio pues, en las tareas para entender colisiones en base de datos y algoritmos. Pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Soy Juan Camilo Moreno y esto ha sido el principio de Palomar. Muchas gracias. Hasta luego.